de poder hablar con Dios, de poder orar. En este tiempo que hemos llevado una rutina de oración en las mañanas, yo he visto muchas oraciones contestadas. Muchos hermanos me han dicho y me han dado testimonio que han recibido de parte de Dios esa contestación a sus oraciones. Y en base a eso, pues, es que nosotros debemos valorar ese recurso maravilloso que es la oración, porque Dios contesta. Dios contesta nuestras oraciones. Y hay muchos ejemplos de la Biblia acerca de ello. Muchas veces tiene mucho que ver cómo oramos, de qué manera oramos, ¿verdad? Pero hay muchos ejemplos en la Biblia para que nosotros podamos tomar de ellos y cómo Dios les contestó a ellos sus oraciones. Y leyendo el libro de Nehemías me encontré con esto. Un hombre que halló el favor de Dios, que Dios escuchó sus oraciones y Dios le dio éxito en todo lo que él emprendió, en todo lo que él hizo. Así es que vamos a ir al libro de Nehemías, en el capítulo 1. Dice que Nehemías vivía como extranjero. Nehemías trabajaba como copero del rey de Artártejes, y pues él no vivía en su país, en su ciudad, en su pueblo. Y dice entonces, el libro de Nehemías capítulo 1 dice: estas son las memorias de Nehemías, hijo de Acalías. A finales del otoño del mes de Quisleu del año 20 del reinado del rey Artártejes, me encontraba en la fortaleza de Susa, Anani. Uno de mis hermanos vino a visitarme. Algunos hombres que acababan de llegar de Judá, les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron: las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y sus puertas fueron consumidas por el fuego. Y aquí es donde comienza la oración de Nehemías. Y yo quiero que veamos cómo oró Nehemías, de qué manera oró Nehemías. Dice: cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve en duelo. Ayuné y oré al Dios del cielo. Y le dije: oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración y mírame, y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes lo que dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones, pero si vuelven a mí
y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha la oración de aquellos de quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor, y pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Muy bien, aquí encontramos una forma de orar, una manera de orar. Y esto es importante que nosotros lo aprendamos, porque Dios oye nuestras oraciones, Dios contesta nuestras oraciones, pero todo depende de cómo nos acercamos delante de Él. Mira, muchas veces queremos pedirle a Dios algo, o cuando nosotros oramos queremos exigirle a Dios algo, como si Dios estaría obligado a cumplir nuestras necesidades. Amén. Está como esos niños chiquitos, ¿verdad? Que hacen su berrinche y ahí están exigiéndonos algo o pidiéndonos algo, como si nuestra obligación es cumplir esos caprichos de los niños. Muchas veces nosotros, nuestra oración, así es. Y nuestra oración es: y dame esto, y dame lo otro, y dame aquello, y dame esto, y dame lo otro, ¿verdad? Y concédeme esto, y te pido por esto, y te pido por lo otro. Y muchas veces nuestra oración está estructurada de esa manera, porque ya nuestro subconsciente está programado para que nosotros pidamos a Dios de esa manera, y así nos acercamos a Dios. Pero Nehemías encontró la forma, y hay muchos modelos de oración en la Biblia. Es Elías, Eliseo, Moisés, todos los hombres de Dios en la Biblia que oraron a Dios, y que cada uno de ellos tiene su toque especial. Nehemías encontró la forma de cómo llamar la atención de Dios. Nosotros vemos entonces que él comienza en su oración. Dice: oh Señor, Dios del cielo. Fíjense cómo empieza su oración. Fíjense cómo empieza Nehemías su oración. Primeramente reconoce que su Dios es un Dios grande, poderoso. Amén. ¿Y a quién se está dirigiendo Nehemías? Al Dios del cielo. Del cielo. Amén. Al Dios soberano, al Dios grande. Y él lo dice: oh Señor. Y esta expresión que Nehemías hizo, la verdad, yo creo que no hay manera de expresarlo nosotros, porque cada uno tiene su forma de hacerlo, pero esta expresión fue, me imagino que con un entusiasmo grande, sabiendo que quién era su Dios. Entonces dice esa oración: oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible. ¿Ven? Dios grande y temible. Entonces, primeramente ahí encontramos que lo que Nehemías hace en su oración es reconocer que Dios es un Dios soberano.
Es un Dios el Dios que creó los cielos y la tierra. Cuando nosotros nos acerquemos a orar a Dios, a orar, primeramente tenemos que reconocer que nuestro Dios es un Dios grande, es un Dios soberano y es el Dios que creó los cielos y la tierra. Es el creador del universo. Siempre que oramos en la mañana, yo trato de enseñarle a quienes nos acompañan en la orar en las mañanas de que nuestra oración va dirigida al creador del universo. Porque cuando nosotros dirigimos nuestra oración al creador del universo, Él puede crear todas las cosas que nos hace falta. Amén. Porque estamos hablando del creador del universo, del que hizo los cielos y la tierra. Y cuando tú enfocas tu oración y diriges tu oración en específico al creador del universo, amén, entonces le estás dando honor, le estás dando el lugar que Él se merece. Estamos llamando la atención de Dios de esa manera. Y después dice que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandamientos. ¿Cuántos creen que Dios cumple? Esa es una regla muy importante que tenemos que creerle a Dios. Si tú no crees que Dios puede hacer ese milagro, no lo vas a recibir. Si tú no crees que Dios cumple sus promesas, no lo vas a recibir. Tenemos que creerlo. Amén. Y lo que Nehemías está diciendo es de que tú siempre cumples tus promesas, tú siempre cumples tu pacto con nosotros, con los que obedecen y guardan tus mandamientos. Amén. Algo que he enseñado a la congregación en este tiempo, en este tiempo de oración o en las mañanas que oramos, algo que he enseñado es de que Dios nos ha establecido su palabra, nos ha establecido mandamientos, ¿verdad? Y nosotros tenemos que obedecerlos. Ahora, Dios escucha nuestras peticiones cuando nosotros guardamos esos mandamientos, cuando nosotros obedecemos esos mandamientos. Por eso Nehemías sabe de esto. Nehemías sabe que Dios no se puede negar ante hombres y mujeres que tratan de guardar su palabra, que tratan de guardar sus mandamientos. Dios no se puede negar a ellos. Amén. Le digo que en este tiempo yo he visto mucha gente que sus oraciones han sido respondidas, sus oraciones han sido escuchadas, porque yo creo que Dios sigue cumpliendo sus pactos, sus promesas. Pero una de las maneras para que Dios escuche nuestras oraciones es que nosotros pongamos nuestra parte, que nosotros cumplamos en guardar sus mandamientos, en obedecer sus mandamientos como Él nos los ha escrito hoy. Entonces, Nehemías está orando por un pueblo que fue rebelde, por un pueblo que se apartó del Señor, ¿verdad? Por eso fue llevado cautivo. Está orando por un pueblo, pero Nehemías sabe que hay una promesa de Dios ahí. Y esta promesa es de que en el verso 6 dice: escucha mi oración y mírame y verás que oro día y de noche. El verso 6 dice: confieso que hemos pecado contra ti. Y es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandamientos y los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes lo que dijiste a tu siervo Moisés, que si me son fieles, si son infieles los dispersaré, pero si ustedes se vuelven una vez más con todo su corazón, entonces tú escucharás
Pero si se vuelven a mí y obedecen mis mandamientos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer a este lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Primeramente, Dios quiere ver que realmente estamos arrepentidos, ¿verdad? Dios dijo en su palabra, Dios le dijo a Moisés: mira, Moisés, si el pueblo se aparta y se va a buscar otros dioses, se aparta de mis ordenanzas, mis mandamientos, está bien. Si se quiere ir y quiere hacer lo que él quiera, está bien, pero yo no voy a estar con ellos. Cuando sus enemigos vengan a atacarlos, yo no voy a estar con ellos. Cuando tengan hambre, yo no voy a suplirles esa hambre. Cuando estén en dificultad, yo no voy a estar ahí. Pero si en esa condición que ellos estén, ellos se vuelven a mí con todo su corazón y se arrepienten de sus malos caminos, entonces yo me volveré a ellos. Amén. Esa es una promesa de Dios. Y nosotros encontramos en el libro de Jueces, los que han leído el libro de Jueces, nosotros encontramos una constante como en la vida del pueblo de Israel, como un sube y baja, como una montaña rusa. De pronto estaban bien con Dios y de pronto se alejaban del Señor, y otra vez estaban bien con Dios y otra vez se alejaban del Señor. Porque esa era la promesa, que cuando el pueblo de Israel se iba, lean el libro de Jueces, todo el libro de Jueces, léanlo. Y cómo ustedes van a ver que cuando el pueblo de Israel, después de haber entrado a la tierra que Dios les dio, el pueblo de Israel se inclinaba su corazón hacia otras creencias, otros dioses, otra forma de adorar a su Dios. Dios se alejaba de ellos, se apartaba de ellos. Por un tiempo estaban bien, pero de repente les venía sobre ellos sus enemigos y quedaban destruidos. Y ellos oraban a Dios, se arrepentían y decían: Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Y Dios levantaba a uno. Levantó a Sansón, levantó a Débora, levantó a Jafet, levantó a Gedeón, ¿verdad? Dios levantó a muchos que fueron como jueces en Israel. Pero cada vez que el pueblo de Israel se metía en problemas, se alejaba del Señor, les venía la consecuencia. Ahí ellos clamaban a Dios. Y así lo dice exactamente. Y el pueblo de Israel se apartó del Señor su Dios y se alejó de los mandamientos de la gracia de Dios. Y sus enemigos vinieron contra ellos y se los llevaron. Pero Israel clamó al Señor su Dios con todo su corazón y Dios atendió a su oración. Así lo vamos a ver. Era una generación, haz de cuenta. Esa generación buscó al Señor, pero después esa generación que vio la mano poderosa de Dios, se acabó esa generación. Los hijos de ellos volvieron a hacer lo malo delante de Dios. Así lo dice la palabra. Los hijos de ellos volvieron a hacer lo malo delante de Dios y otra vez viene consecuencia. Dios levanta a otro juez y otra vez vuelven a los caminos del Señor y otra vez Dios los restablece, los restituye. Y una vez más esa generación muere y viene otra generación que se olvida de lo que Dios hizo y así consecutivamente se va. Por eso le digo que es como una montaña rusa, de arriba abajo. Pero ahí está la promesa de Dios, que cuando el pueblo de Israel se encontraba en aprietos, ellos clamaban a Dios y Dios levantaba a uno. Eso es lo que pasó en el tiempo de Nehemías. Cuando el pueblo de Dios se alejó del Señor, vino todos estos reyes alrededor y pues destruyeron Jerusalén, destruyeron al pueblo de Dios, se llevaron cautivos a su gente. Ahora, lo que Nehemías sabía era que si el pueblo de Dios se humillaba una vez más y se volvía a su Dios y le buscaba con todo su corazón, Dios podía una vez más volver a ellos y una vez más levantar a esa generación que quizás olvidó al Señor su Dios, quizás
se alejó del Señor. ¿Por qué? Porque no hubo quienes los instruyeran y ellos se inclinaron su corazón a otras cosas. Pero Nehemías entonces sabía de esta promesa. Pero el requisito dice, te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí y obedecen mis mandamientos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Entonces, lo que estaba haciendo Nehemías era recordando, más bien, no recordándole a Dios, sino citando la promesa de Dios para su pueblo Israel. Señor, tú lo dijiste, que si nosotros nos olvidáramos de tus mandamientos y nos las alejáramos de tu ley y nos hiciéramos lo que se nos diera la gana, así nos iba a ir mal. Pero si nosotros clamáramos y nos volviéramos con todo nuestro corazón a ti, tú también estarías dispuesto a perdonarnos. Si nosotros estamos dispuestos a volvernos con todo nuestro corazón y guardar tu palabra y guardar tus mandamientos y ordenanzas una vez más. Entonces, esta es la forma en que él oró, que Nehemías oró. En el verso 10 encontramos y dice: el pueblo que rescataste con tu gran poder y con mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Amén. Yo creo, hermanos, que si nosotros estamos conscientes de que tratamos de buscar al Señor con nuestro corazón, que tratamos, ¿verdad?, de guardar su palabra. Yo he aprendido esto, que si nosotros tratamos de buscar a Dios y tratamos de guardar su palabra, Dios va a escuchar nuestras oraciones. Eso es lo que Nehemías estaba diciendo. Dice Nehemías: escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. ¿Cuántos quieren que Dios escuche su oración? ¿No será maravilloso que cuando tú ores por alguien, Dios? Mire, yo me siento tan dichoso cuando alguien me dice: hermano, cuando usted estaba orando, yo sentí que algo sucedió. Y efectivamente sucedió algo. Después de esa oración ya no fue igual. Cuando uno escucha eso, uno se siente privilegiado, uno se siente dichoso, porque dices: Dios está escuchando mi oración. Dios está escuchando mi oración. Y eso nos llena de alegría, nos llena de gozo, ¿verdad? Amén. Bueno, Nehemías sabía que Dios oye la oración de los justos. Amén. Santiago, el libro de Santiago, o el apóstol Santiago dice: la oración del justo tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Así lo dice. La oración del justo tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Entonces nosotros vamos a ver resultados en nuestra vida, resultados en la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Lo vamos a estar viendo porque la oración del justo tiene mucho poder. Ahora, cuando hablo de justo, cuando la palabra de Dios habla de justo, habla de aquellos que tratan de hacer justicia, tratan de vivir su vida conforme a la voluntad de Dios. Todos aquellos que tratan de guardar los mandamientos del Señor y cumplir sus mandamientos, el Señor les escucha. El Señor les escucha. Eso es un hecho. Y así es. Porque la palabra de Dios no puede ser otra.
La palabra de Dios es así y Nehemías lo sabía. Nehemías dice: oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha la oración de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Amén. Bien, entonces seguimos porque es mucho. Dice: te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Dice: en esos tiempos yo era el copero del rey. Copero del rey era un sinónimo de confianza. Ser copero del rey en aquel tiempo, eso significaba ser de confianza. Es decir, que para que alguien llegara a ser copero del rey, tenía que pasar por muchos filtros de confianza. No cualquiera podía ser el copero del rey. Tenía que pasar por un proceso de confianza. ¿Por qué? Porque el ser copero del rey, técnicamente tú dabas la vida por el rey. Porque si alguien quisiera matar al rey envenenándolo, que eso sucedía mucho en aquella época, el primero que tenía que morir era el copero del rey, porque el copero del rey era el que tomaba de la copa del rey segundos antes de que él tomase esa copa. O sea, probaba el vino antes de que el rey lo tomase. Entonces era sinónimo de confianza. Si él estaba en ese lugar, es porque él había ganado un lugar importante dentro del palacio donde él estaba trabajando. Entonces, para que el rey lo soltara, porque su oración de él era que él hallara favor, porque él iba a pedir permiso al rey para ir a su pueblo, para ir a Jerusalén, para ir a Israel. Tendría que decirle: quiero irme por unos días, quiero ausentarme, necesito ir a ver cómo está mi gente, necesito ir a ver qué puedo hacer por ellos. Entonces, eso era algo técnicamente imposible de lograr, porque él estaba en un lugar muy importante dentro del palacio. Nehemías lo sabía. Nehemías sabía que quizás el rey no lo iba a dejar ir por la confianza que él le tenía, por estar en por cumplir ese trabajo. Entonces, esa fue su oración. Dice entonces la palabra de Dios que cuando Nehemías él se acercó al rey, al rey Artajerjes, Nehemías estaba triste, su semblante mostraba tristeza. Entonces el rey le dice: Nehemías, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Tú no eres así, algo te acontece. Dice en el verso 2 que Nehemías, perdón, en el verso 2 le pregunta el rey a Nehemías: ¿por qué te ves triste? No estás enfermo, pero tu semblante te hace parecer que estás angustiado. Entonces dice Nehemías que él se quedó aterrado por lo que la pregunta que le hicieron ante el rey, porque ese era un momento decisivo. Entonces él contestó la siguiente manera: ¿cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por fuego? ¿Cómo no voy a estar triste si la ciudad donde yo nací prácticamente está hecho cenizas? El rey entonces le preguntó:
a Nehemías: ¿cómo puedo ayudar? Primero vamos a recordar que su oración Nehemías, en la oración final de Nehemías era: te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. O sea, la oración de Nehemías era: Señor, te suplico que el rey me deje ir a mi tierra. Te suplico que el rey me conceda todo lo que yo le ponga, todo lo que yo les ponga. Esa es su oración. Eso es lo que Nehemías quería. Escuche, cuando él se encuentra en la oportunidad, porque es la oportunidad, cuando el rey le pregunta: ¿qué tienes? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás así? Entonces él dijo: es el momento. Y es cuando él expresó esa inquietud delante del rey. Y el rey entonces le responde: bueno, ¿cómo puedo ayudar? Amén. ¿Cómo puedo ayudar? El rey dice: ¿cómo puedo ayudarte? ¿De qué manera puedo ayudarte? Amén. Y el rey, entonces Nehemías, ahí lo dice en el verso 4, que Nehemías fue a orar. Fue a orar. El rey le dice: ¿cómo te puedo ayudar? Y Nehemías dice: espérame tantito, déjame ir a orar, porque no puedo decir nada. Y eso es lo bueno de la oración, que nosotros dependamos de Dios siempre. Y seguramente en su oración de Nehemías, ahí ya no narra su oración, pero seguramente en su oración de Nehemías: Señor, dame las palabras adecuadas, dame las palabras correctas que yo tenga que decirle al rey. Dame lo que necesito para ir a mi tierra. Dime qué tengo que decirle al rey, porque esta es la oportunidad donde yo pueda exponer mi causa delante del rey. No va a haber otra oportunidad más, es ahora, porque el rey dijo: ¿cómo puedo ayudarte? Amén. Y vayamos siguiendo esto, porque todo esto nos da una enseñanza de cuándo oramos, cómo tenemos que orar y cuándo es la oportunidad de actuar, cuándo tenemos que actuar, porque también oramos, sí, oramos a Dios, pero también tenemos que actuar. Amén. O sea, Nehemías tuvo que poner la cara triste, ¿verdad? Presentarse al rey así como triste, angustiado. Tuvo que actuar para que algo sucediera. Amén. Y a lo mejor estaba triste, pero delante del rey no se podía estar triste. Tal vez estaba triste en su corazón, pero delante del rey no se podía estar triste, estaba prohibido. Es una de las o de los requisitos para trabajar delante del rey: mantener tus emociones bien estables. Delante del rey no podías estar enojado, no podías estar triste, no te podías mostrar cansado, no te podías mostrar soñoliento, no, o sea, te veían algo de esa manera y te echaban para afuera, porque delante del rey no se podía estar así. Pero Nehemías provocó eso. Nehemías dijo: me la voy a jugar, ¿no? Entonces él se presentó delante del rey sin ocultar sus emociones. Estaba triste, pero no fingió no estar triste. Tal como se sentía, así se presentó delante del rey. Fue tan sincera su actitud delante del rey que el rey se dio cuenta de que él estaba triste, y que eso no estaba triste ni por una enfermedad ni por nada, sino porque algo le pasaba en su corazón. Y quizás el rey sabía que Nehemías nunca había estado triste delante del palacio del rey, y mucho menos algo que hubiese fingido. Entonces él sabía la autenticidad de la emoción que Nehemías estaba sintiendo en ese momento. Pero Nehemías tuvo que arriesgarse a eso.
Tuvo que atreverse a presentarse del rey de esa manera. Porque después de orar tenemos que actuar. Algo tenemos que hacer para que Dios nos respalde. Amén. Para que Dios nos respalde. Ahora, cuando Nehemías escucha esa frase, ¿en qué te puedo ayudar? Amén. ¿En qué te puedo ayudar? Dice entonces que Nehemías se fue y dijo: necesito las palabras correctas en este momento. Aquí no puedo fallar. Necesito las palabras correctas. Entonces dice, ahí vemos, dice, el rey preguntó: ¿cómo te puedo ayudar? ¿Y qué hizo Nehemías? Se fue a orar. Se fue a orar. Tal vez tuvo que haber sido una oración express, rápida. De esas de que cierras los ojos y dices: Señor, dame las palabras correctas en este momento, amén, ¿no? Y a veces tiene que ser así, hermanos, porque nosotros tenemos que depender de Dios. Si Nehemías en ese momento hubiese actuado con su emoción, ese momento hubiese: es el momento, mira, rey, esto y esto, quizás no hubiera sucedido nada. Y le aseguro que no hubiera sucedido nada, porque muchas veces actuamos por nuestras emociones, actuamos por nuestra carne. Pero cuando nosotros le decimos a Dios: Señor, ¿es esta la señal? ¿Es ahora? Ahora es cuando puedo decir, ahora es cuando puedo hacerlo, ahora es cuando puedo hablar, ahora es que cuando puedo hacer. Y Dios te va a dar la señal, y Dios te va a dar respaldar. ¿Por qué? Porque estás orando. Estás orando. Y Nehemías oró al Señor. Cuando él escuchó esa palabra, él fue y oró al Señor. Y cuando él regresa de orar o vuelve en sí al rey, ¿verdad? Porque a lo mejor no se fue de su presencia, pero él oró ahí en su corazón. Pero cuando él ahora sí expone su casa, le dice: mira, rey, necesito que me des permiso. Quiero ir al lugar donde nací. Quiero ir a Jerusalén. Necesito que me des permiso de ir a mi tierra. Y el rey le pregunta: ¿cuánto tiempo? No dice ahí cuánto tiempo él pidió permiso, pero yo le aseguro que no fueron semanas o días. A veces, hermanos, nos tiemblan las patitas para pedir un permiso en el trabajo, ¿verdad? No, pues no me van a dar permiso. No, ¿para qué? No. Prefiero no ir a la iglesia que pedir permiso, porque no me lo van a dar. El patrón no me va a dar. No, usted no lo conoce, hermano. No, es tremendo, no me va a dar permiso. ¿Cuánto tiempo Nehemías tuvo que necesitar para levantar una ciudad en ruinas? ¿Cuánto ustedes creen? Los que estudian las guerras y todo esto, cuando surgen invasiones en los países como ahora en Ucrania, lo que está sucediendo, dicen que ese país de Ucrania va a tardar años en reconstruirse, años en volver una vez más a levantarse. ¿Cuánto tiempo necesitaba Nehemías? Probablemente 1 año, 2 años. Pero el tiempo necesario no creo que haya sido 15 días. Tuvo que haber sido un tiempo considerado, un tiempo estimado, pues, grande. Y fíjense que el rey le concedió su petición. Dice en el verso 6: después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. ¿Amén? El rey accedió a mi petición. Pero espera, no es todo. No es todo.
Nehemías le dice: también necesito un pasaporte, ¿verdad? Una carta. Porque Nehemías tenía que viajar y tenía que pasar por diferentes fronteras de reinos en aquel tiempo. Entonces, donde lo encontraran, ¿verdad? Cruzando por otras fronteras, pues lo detenían y no lo dejaban avanzar. Entonces necesitaba un pasaporte, una carta del rey, con su sello, con su firma, con su sello más bien del rey de Artajerjes. Y le dijo: necesito un pasaporte, porque no quiero contratiempos. Yo quiero llegar a tiempo a mi destino y no quiero que nada me detenga. Necesito que me des eso. Y el rey le concedió, le dio lo que le pidió. Dice en el verso 7: además le dije al rey: si le agrada, permíteme llevar cartas dirigidas a los gobernadores de las provincias al occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. Una carta dirigida a todos los que colindaban con ese reinado, para que él pudiera viajar sin contratiempos. Pero además de eso, otra carta, dice en el verso 8: además te ruego que me des una carta dirigida a Safat, encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera. La necesitaré para hacer las vigas, para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi casa. Fíjense, hasta se dio el lujo de pedir para su casa. Porque cuando Dios te da la gracia y Dios te da el favor, no hay nada que nos detenga. No hay nada que... Nehemías ya se sentía confiado. Se sentía confiado de pedir. Y le dijo al rey: bueno, ya que usted está de buenas, dame una carta, dame un pasaporte. Además que está de buenas, dame otra carta para que me den madera, porque voy a necesitar mucha madera. Mucha madera. Y el rey le concedió todo lo que pidió. Todo lo que pidió. ¿Y sabe por qué? Porque halló el favor de Dios, la gracia de Dios en él. Amén. Yo creo en ese Dios que obra de esa manera. Yo creo en ese Dios que obra de esa manera. ¿Cuántos de ustedes lo creen? Yo creo en ese Dios. Entonces dice que el rey le concedió todo lo que pedí. En el verso 8 dice: entonces el rey me concedió estas peticiones por la bondadosa mano de Dios sobre mí. Amén. Mira que hay muchas cosas que tú vas a hacer. Hay muchas cosas que tú vas a hacer porque la mano bondadosa de Dios está sobre ti. Muchas cosas tú vas a hacer que Dios te va a respaldar. Que Dios te va a respaldar. Yo no sé si tú lo crees, pero la palabra de Dios es verdadera. Y yo en este tiempo, por eso comencé este mensaje, o comencé esta prédica, diciéndoles: de un tiempo que hemos venido para acá orando en las mañanas, hemos visto la respuesta de Dios de nuestras oraciones. Ahora imagínense si intensificamos eso. Si intensificamos esa fe en nuestro corazón, veremos cosas más grandes. Así como Nehemías encontró el favor de Dios delante del rey y no le impidió no sé cuánto tiempo, pero el rey no dijo: bueno, ¿y ahora quién va a ocupar tu lugar? Mira, yo a ti es el que te tengo confianza, mi vida está en tus manos. Prácticamente el rey, porque la vida estaba en las manos de Nehemías. Y el rey dijo: está bien, toma el tiempo que necesites, ve. Pero también le concedió la petición, también le dio el pasaporte, también le dio la madera que necesitaba, porque la mano de Dios estaba con Nehemías.
Cuando la mano de Dios está contigo, Dios va a hacer las cosas que tiene que hacer. Amén. Dice entonces que además de todo esto, además de que le concedió estas peticiones, además de todo esto, el rey le envió un ejército que lo acompañó y lo escoltó hasta su destino. Amén. Que Dios es fiel. Porque cuando nosotros oramos, la oración, hermanos, es un recurso maravilloso. Maravilloso. Y yo quiero decirte que de verdad activemos nuestro espíritu de oración. Nuestro espíritu de oración. Porque la oración es maravillosa. Hay veces que oramos 10 minutos y nos da sueño, nos cansamos. No tiene que ser así. Hay muchas maneras de hablarle a Dios, muchas maneras de orar, y yo te aseguro que si tú encuentras la forma de orar a Dios, de acercarte a Dios, vas a encontrar el favor de Dios en tu vida y la mano de Dios estará sobre ti, y te vas a dar cuenta que tu vida espiritual se va a ir elevando de tal manera que todo lo que hagas va a ser porque la mano de Dios, el favor de Dios está sobre ti, porque eres una mujer que has encontrado la forma de acercarse a Dios, la forma de orar, la forma de pedir a Dios y llevar toda situación, toda petición delante de Dios. Amén. Entonces, aquí vemos un ejemplo de oración, y eso es lo que quería mostrarles, un ejemplo de oración, que Dios responde a nuestras oraciones, que Dios responde a nuestro clamor. Pero todo esto tiene mucho que ver de qué manera nosotros nos acercamos a Dios, ¿verdad? Tiene mucho que ver qué tanto le creemos a Dios, que Dios puede hacer las cosas. Amén. Bueno, yo voy a invitarles que nos pongamos de pie en esta noche. Amén. Y quiero decirles algo en esta hora. La oración es un recurso maravilloso, maravilloso. No solo Nehemías, la mano de Dios estuvo sobre él y halló gracia, halló el favor de Dios. No solo Nehemías, muchos hombres, pero todos estos hombres eran hombres de oración, hombres y mujeres de oración. Eso nos lleva entonces a reflexionar la importancia de la oración en nuestra vida. Sé una mujer, sé un hombre de oración, y verás la mano de Dios, el favor de Dios en tu vida. Nada te va a detener. Nada te va a detener. Nada. ¿Quieres ver la respuesta de Dios en tus oraciones? ¿Quieres ver el favor de Dios en tu vida? Comienza a encontrar esa gracia, esa manera de cómo acercarte a Dios. Encuentra la manera de orar, la manera de acercarte a Dios. Que no te dé sueño, que no te canses, que no lo hagas obligatoriamente, que no lo hagas porque qué dirán los demás, que no lo hagas por eso, sino que lo hagas porque hay un sentir de hacerlo en tu corazón, y sabes que es la manera de atraer la atención de Dios en tu vida. En tu vida. Vamos a dejar a un lado la pereza, el cansancio. Vamos a dejar eso a un lado. Queremos ver el favor de Dios en nuestra vida. Este es el recurso maravilloso, la oración. Es maravilloso.